Nunca imaginé tener que contar algo así. Respiré hondo, sintiendo un nudo en el estómago que me acompañaba desde hacía semanas. Soy Julia, tengo 25 años, y mi vida dio un vuelco tan repentino que aún me cuesta procesarlo. Mi madre murió de cáncer cuando yo tenía solo 14 años, dejándonos a mi padre y a mí completamente solos. Durante años, fuimos una piña, dos contra el mundo. Papá se volcó por completo en el negocio familiar y en criarme, asumiendo ambos roles con una energía admirable. Cuando cumplí 18, me soltó una bomba, quería volver a salir con alguien. Fue entonces cuando Karen, una viuda con una hija de 21 años llamada Beatriz, entró en nuestras vidas. Al principio parecían agradables, incluso encantadoras. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que las señales de alarma estaban ahí, evidentes. Todo cambió cuando se mudaron a casa. Karen era pura miel cuando mi padre estaba presente, pero en cuanto él se iba, mostraba su verdadera cara, una máscara de frialdad y resentimiento. Beatriz, por su parte, parecía odiarme simplemente por existir, pero yo prefería callarme y no crearle problemas a mi padre, quien parecía genuinamente feliz. A pesar de la tensión en casa, me centré en el trabajo, sumergiéndome en el negocio familiar. A los 25, era la asistente de mi padre, aprendiendo todos los entresijos de la empresa. Beatriz, en cambio, se tomaba su trabajo como secretaria de mi padre a la ligera, como si fuera un chiste. Entonces llegó ese día, el que lo cambió todo. Papá convocó una reunión familiar y anunció que estaba pensando en jubilarse. Dijo que nombraría a su sucesor como CEO en 6 meses, durante la celebración del aniversario de la empresa. El ambiente en casa y en el trabajo se transformó radicalmente tras ese anuncio. La mayoría de los empleados asumían que yo sería la elección lógica para el puesto de CEO, dada mi dedicación y años de experiencia, pero también se comentaba sobre Beatriz, impulsada por la creciente influencia de Karen en los asuntos de la empresa. Aproximadamente un mes después del anuncio inicial, todo explotó. Era un viernes por la tarde. Estaba en una reunión con algunos de nuestros principales clientes cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Al principio lo ignoré, pero ante la insistencia, me excusé para revisarlo. Tenía docenas de llamadas perdidas y mensajes, todos de mi padre. El corazón me dio un vuelco al escuchar el primer mensaje de voz: Julia, tienes que venir a casa ahora mismo. Ha habido una acusación. Es grave. Ven inmediatamente. Me disculpé con los clientes y salí corriendo, con la mente dando vueltas. ¿Qué tipo de acusación? ¿De quién? Al llegar a casa, la escena que me encontré era digna de una pesadilla. Mi padre caminaba de un lado a otro en la sala de estar, con el rostro pálido como la cera. Karen estaba sentada en el sofá, abrazando a una Beatriz que sollozaba desconsoladamente. Y allí, en el centro de la mesa de café, había una prueba de embarazo positiva. ¿Qué está pasando?, pregunté, con la voz sonando extraña a mis propios oídos. Mi padre se giró hacia mí, con los ojos llenos de dolor y confusión. Julia, Beatriz dice que la has estado obligando, que la has amenazado para que se callara, y ahora está embarazada. El mundo pareció tambalearse a mi alrededor. Sentí que iba a vomitar. ¿Qué? Eso es una locura. Jamás la he tocado. Es imposible que te creas esto. Los sollozos de Britney se intensificaban. Karen me dirigió una mirada llena de veneno. ¿Cómo te atreves a llamar mentirosa a mi hija? Tenemos pruebas. Me extendió un papel. Era una prueba de ADN que aparentemente mostraba una coincidencia entre yo y el hijo no nacido de Britney. Esto es imposible, dije, con la voz temblorosa. Es todo mentira, papá. Tú me conoces. Sabes que yo nunca haría algo así. Mi padre parecía dividido, su mirada oscilando entre Britney y yo. Yo, no sé qué pensar, James. Estas son acusaciones muy serias, y la evidencia. Es falso, grité, sintiendo la desesperación apoderarse de mi voz. Tiene que serlo. Me están tendiendo una trampa. Karen se levantó, su rostro una máscara de indignación. Confiamos en ti, James. Eras familia, y así es como nos lo pagas, abusando de mi hija.
Yo no he hecho nada, protesté, mirando frenéticamente alrededor de la habitación. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una pesadilla. Nos estábamos preparando para ir a la policía, continuó Karen, con voz fría, a menos que... ¿A menos que qué?, preguntó mi padre, hablando por primera vez en varios minutos. Los ojos de Karen brillaban con triunfo. A menos que accedas a expulsar a James de la empresa y de la casa inmediatamente. Lo mantendremos en silencio, evitaremos un escándalo, pero él tiene que irse esta noche. No, grité, volviéndome hacia mi padre. No puedes creer esto. Por favor, papá, tú me conoces. Sabes que yo nunca haría algo así. Pero podía ver el conflicto en sus ojos. La evidencia parecía condenatoria, y la idea de un escándalo público podía destruir todo por lo que había trabajado. Lo siento, James, dijo en voz baja, evitando mi mirada. Creo que es mejor que te vayas por ahora, hasta que podamos resolver esto. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi propio padre, el hombre que me había criado, quien creía que me conocía mejor que nadie, estaba eligiendo creer esa mentira escandalosa. Bien, escupí, con rabia y dolor luchando en mi interior. Me iré, pero esto no ha terminado. La verdad saldrá a la luz. Subí corriendo las escaleras para hacer una maleta. Con la mente dando vueltas, mientras metía ropa en un bolso de lona, oí un suave golpe en la puerta. Era mi padre. James, dijo, con la voz baja. Necesito que me escuches con mucha atención. Voy a decir esto lo suficientemente alto para que cualquiera que esté escuchando lo oiga. Estoy decepcionado de ti, y creo que es mejor que no tengamos contacto durante un tiempo. Abrí la boca para discutir, pero él levantó una mano, luego metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Me lo puso en la mano, dándome una mirada significativa. Ha quedado claro, dijo en voz alta. Confundida, asentí. Cristalino, respondí, igualando su volumen. Mi padre se fue, y desplegué la nota. En su letra familiar estaban las palabras que lo cambiarían todo, te creo. Quédate en el Hotel Mark. Me pondré en contacto. No confíes en nadie más. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Papá me creía. Teníamos una oportunidad de luchar contra esto. Cuando salí de la casa, Karen y Britney observaban desde el salón, con sonrisas mal disimuladas en sus rostros. Creían que habían ganado, pero no sabían que la verdadera batalla acababa de empezar. Al registrarme en el hotel de mi amigo Mark, mi cabeza era un torbellino de planes y posibilidades. Una cosa era segura, no iba a rendirme sin luchar. De alguna manera, encontraría la forma de desenmascarar sus mentiras y recuperar mi vida. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido, Café Blue, 14. Ven sola. Supe al instante que era mi padre. Era hora de empezar a planear nuestro contraataque. Mientras esperaba a mi padre en el café, no pude evitar sentir una mezcla de emociones, rabia hacia Britney y Karen por sus descaradas mentiras, dolor porque alguien pudiera pensar que yo era capaz de algo así, pero sobre todo determinación para limpiar mi nombre y sacar a la luz la verdad. Mi padre llegó con aspecto demacrado pero resuelto. Se sentó frente a mí, pidió un café y se inclinó hacia adelante. Muy bien, dijo, con la voz apenas audible, vamos a averiguar cómo hundir a estas embusteras. Durante la siguiente hora, mi padre y yo permanecimos en el café, con las cabezas juntas, hablando en voz baja mientras elaborábamos nuestro plan. Era evidente que Karen y Britney se habían esforzado mucho en fabricar esta acusación, lo que significaba que debíamos ser igualmente minuciosos en nuestra investigación. Lo primero es lo primero, dijo mi padre, sacando una libreta, necesitamos un investigador privado. Alguien discreto, exhaustivo y que no esté afiliado a nadie de la empresa. Asentí. Puede que conozca a alguien. ¿Recuerdas al primo de Mark, el ex policía? Lleva unos años trabajando como investigador privado. Los ojos de mi padre se iluminaron. Perfecto. Ponte en contacto con él lo antes posible. Necesitamos empezar a indagar en los antecedentes de Karen y Britney, sus actividades recientes, todo.
Pasamos los siguientes minutos perfilando lo que queríamos que el investigador privado investigara, la prueba de embarazo falsa, los resultados de ADN falsificados y cualquier comportamiento o conexión sospechosa que pudiera arrojar luz sobre sus motivaciones. Después, continuó mi padre, necesitamos reunir nuestras propias pruebas. Hasta ahora han sido cuidadosas, pero todo el mundo comete errores tarde o temprano. Solo tenemos que estar ahí para pillarlas cuando lo hagan. Abrió su maletín y sacó 3 cajas. Estos son los smartphones más modernos del mercado. Voy a regalarles 2 a Karen y Britney como gesto de paz. Lo que no saben es que estos teléfonos tienen instalado un software espía que reenviará todas sus comunicaciones directamente a nosotros. No pude evitar sentirme impresionada por la previsión de mi padre. Es genial. ¿Pero qué pasa con el tercer teléfono? Es para ti, dijo, deslizándolo por la mesa. No podemos arriesgarnos a que intercepten nuestras comunicaciones. Utilizaremos estos para mantenernos en contacto, encriptados, imposibles de rastrear. Mientras seguíamos planeando, sentí un rayo de esperanza por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Estábamos contraatacando y teníamos el factor sorpresa de nuestro lado. Durante los días siguientes, nuestro plan empezó a tomar forma. El investigador privado, Jake, comenzó su investigación, hurgando en el pasado de Karen y Britney con lupa. Mi padre entregó con éxito los teléfonos intervenidos, interpretando a la perfección el papel del marido y padrastro en conflicto. Solo quiero asegurarme de que todos podamos mantenernos en contacto durante este momento difícil, les dijo, con una actuación digna de un Oscar. Karen y Britney aceptaron los regalos con entusiasmo, sin ser conscientes de la trampa en la que estaban cayendo. Mientras tanto, yo estaba encerrada en el hotel de Mark, vigilando los datos entrantes de los teléfonos. Era un trabajo tedioso, tamizar incontables mensajes de texto y correos electrónicos, la mayoría de los cuales eran mundanos. Pero sabía que en ese pajar digital estaba la aguja que desentrañaría todo su plan. Aproximadamente una semana después de nuestra operación encubierta, mi padre me llamó a nuestra línea segura. Creo que es hora de la fase 2, dijo sin preámbulos. Voy a sugerir que llevemos todos nuestros coches a revisión. Es la oportunidad perfecta para instalar rastreadores GPS y cámaras ocultas. Estuve de acuerdo, y en cuestión de días, todos los vehículos de la familia estaban equipados con equipos de vigilancia de última generación. Se sentía surrealista, como algo sacado de una película de espías, pero me recordé a mí misma que todo esto era necesario. Estábamos luchando por la verdad, por la justicia. La pieza final de nuestro rompecabezas de vigilancia llegó en forma de nuestro hogar. Mi padre propuso una escapada de fin de semana para él, Karen y Britney, alegando la necesidad de procesar los acontecimientos recientes y unirse como familia. Me enfermaba oírle decir esas palabras, sabiendo la clase de personas que eran realmente Karen y Britney, pero entendí la necesidad. Tan pronto como se marcharon de viaje, entré en acción. Con la ayuda de un experto en seguridad que mi padre había contratado discretamente, convertimos nuestra casa familiar en un auténtico centro de vigilancia. Se instalaron cámaras y micrófonos ocultos en cada habitación, cada uno de los cuales se transmitía a un servidor seguro al que solo mi padre y yo podíamos acceder. Para cuando regresaron de su fin de semana fuera, teníamos ojos y oídos en todas partes. Ahora, solo nos quedaba esperar. La espera, como resultó, fue la parte más difícil. Los días se convirtieron en semanas y, aunque recopilábamos montañas de datos, no surgía nada concreto. Karen y Britney eran cautelosas, casi frustrantemente. Rara vez discutían su plan abiertamente, y cuando lo hacían, era en términos vagos que podrían interpretarse inocentemente si fuera necesario. Empezaba a sentirme desanimada, preguntándome si alguna vez encontraríamos la prueba irrefutable que necesitábamos. Fue entonces cuando Jack, nuestro investigador privado, apareció con su primer gran avance. Nos reunimos en una cafetería anodina en las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Jake deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa hacia nosotras. No van a creer lo que encontré, dijo, con la voz baja pero excitada. Para empezar, ¿la prueba de embarazo y los resultados de ADN? Definitivamente falsos. Logré rastrear a una enfermera de la clínica Oakwood que admitió haber falsificado los documentos. Está dispuesta a testificar, por un precio.
Papá y yo intercambiamos miradas. Esto era enorme, pero ambos sabíamos que no era suficiente por sí solo. Karen y Britney podrían alegar que la enfermera mentía, que la habíamos sobornado para que dijera esto. Hay más, continuó Jack, sintiendo nuestra vacilación. Investigué un poco en el pasado de Karen. Resulta que no es la primera vez que hace algo así. Tiene un historial de aferrarse a hombres ricos, fabricar dramas y luego marcharse con acuerdos generosos. Simplemente se ha vuelto mejor en cubrir sus huellas con el paso de los años. Sacó varios documentos, colocándolos sobre la mesa, papeles de divorcio, informes policiales, antiguos artículos de noticias, todo pintando una imagen de una mujer que había hecho una carrera a base de manipulación y engaño. ¿Y Britney?, pregunté, casi temerosa de escuchar la respuesta. La expresión de Jack se volvió sombría. Es hija de su madre, sin duda. Sin antecedentes penales, pero una serie de incidentes, casi, acusaciones de robo a antiguos empleadores que se retiraron repentinamente, exnovios que cortaron todo contacto después de rupturas problemáticas. Nada concreto, pero un patrón que es difícil de ignorar. Mientras examinábamos los documentos, sentí una mezcla de vindicación y repugnancia. Finalmente estábamos llegando a alguna parte, descubriendo la verdad sobre estas mujeres que habían invadido nuestras vidas. Pero la profundidad de su engaño era asombrosa. Hay una cosa más, dijo Jack, vacilando por primera vez. Es sobre Karen. Ella, bueno, no está siendo fiel a tu padre. Vi los nudillos de papá ponerse blancos mientras agarraba el borde de la mesa, pero su voz era firme cuando habló. Dime todo. Jack asintió, sacando un último juego de fotografías. Mostraban a Karen en varias posiciones comprometedoras con un hombre al que no reconocí. Se llama Robert Caldwell, explicó Jack. Es un estafador de poca monta con grandes ambiciones. Por lo que he averiguado, él y Karen han estado planeando esto durante meses. La estafa definitiva, casarse con la riqueza, deshacerse de la competencia, es decir, tú, James, y luego divorciarse de tu padre, quitándole todo lo que tiene. Las piezas finalmente encajaban. Esto no se trataba solo del puesto de CEO o del drama familiar, se trataba de un plan calculado a largo plazo para robarnos todo lo que habíamos logrado. Papá estuvo en silencio durante un largo momento, mirando las fotos de su esposa en los brazos de otro hombre. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban endurecidos por la determinación. Esto se acaba ahora, dijo, con la voz baja y peligrosa. Tenemos suficiente para confrontarlas, pero quiero más. Quiero que sea hermético, sin margen de maniobra, sin posibilidad de que se escabullan de esto. Asentí, sintiendo una oleada de orgullo por la fuerza de mi padre. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Papá pensó por un momento, luego una sonrisa lenta y sombría se extendió por su rostro. Creo que es hora de que me vaya de viaje de negocios. Una semana debería ser suficiente para que Karen se descuide, ¿no crees? Y así, nuestra trampa final estaba lista. Papá anunció un repentino viaje de negocios, disculpándose profusamente por irse en un momento tan difícil. Karen y Britney hicieron su papel a la perfección, actuando preocupadas y comprensivas. Yo, por mi parte, sentía como la sangre me hervía al verlas fingir. Sabía que debajo de esa fachada de preocupación, se relamían los labios ante la perspectiva de tener el campo libre. Su confianza era su perdición, y la nuestra, por supuesto, mi venganza estaba por llegar. Y yo iba a disfrutar cada segundo. Si no lo hubiera sabido, hasta yo misma habría caído en su trampa. En cuanto papá se fue, me encerré en nuestro improvisado centro de vigilancia, observando y esperando. Los primeros días no pasó gran cosa, pero en la cuarta noche, dimos en el blanco. Karen invitó a Robert a casa, convencida de que tenía la casa para ella sola. Lo que siguió fue una conversación de una hora que reveló todo su plan. Hablaron del falso embarazo, del complot para sacarme de la empresa y de su esquema para divorciarse de papá y apoderarse de sus bienes. Incluso se reían de lo fácil que había sido manipular a todo el mundo. Sentí una mezcla de asco y triunfo al escucharlos. Era eso, la prueba irrefutable que estábamos esperando. Con esa grabación, no habría dudas de su culpabilidad. Llamé inmediatamente a papá a nuestra línea segura. Los tenemos, le dije, con la voz temblorosa de emoción.
Lo tenemos todo. La voz de papá sonaba tensa, controlando su ira. Bien. Vuelvo a casa mañana. Es hora de terminar con esta farsa. Al colgar el teléfono, sentí un peso enorme quitarse de encima. La pesadilla casi había terminado. Pronto, confrontaríamos a Karen y a Britney con la verdad, y nuestra larga tortura por fin terminaría. Pero no sabía que el capítulo más dramático de esta saga aún estaba por llegar. El día siguiente se sintió como la calma antes de la tormenta. Observé a través de nuestro sistema de vigilancia cómo Karen y Britney seguían con su día, completamente ajenas a que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Era surrealista verlas actuar con tanta normalidad, sabiendo lo que yo sabía. Papá llegó a casa esa noche, antes de lo esperado. Vi en las cámaras cómo Karen lo recibía con un abrazo y un beso, interpretando a la esposa devota a la perfección. Me revolvió el estómago. Tenemos que hablar, dijo papá, con voz tranquila pero firme. Reunión familiar en la sala, ahora mismo. Vi confusión en el rostro de Karen, pero asintió y llamó a Britney. Mientras se reunían en la sala, me dirigí a la puerta principal. Era hora de hacer mi entrada. La expresión en los rostros de Karen y Britney cuando entré en la sala fue impagable, sorpresa, miedo y luego una ira rápidamente disimulada. ¿Qué hace él aquí?, exigió Karen, volviéndose hacia papá. Después de lo que le hizo a Britney, ¿cómo puedes traerlo de vuelta a esta casa? Papá levantó una mano, silenciándola. Siéntense, todas. Tenemos mucho que hablar. Mientras todos tomábamos asiento, podía sentir la tensión en la habitación. Era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Papá se quedó de pie en el centro de la habitación, mirándonos a cada una por turno. Durante las últimas semanas, he estado llevando a cabo mi propia investigación sobre las acusaciones de Britney contra James, y lo que he descubierto es, bueno, va a cambiarlo todo. Karen empezó a protestar, pero papá la interrumpió. No, Karen. Ya has hablado bastante. Ahora te toca escuchar. Me hizo un gesto con la cabeza, y saqué mi portátil, conectándolo al televisor. Lo que están a punto de ver y oír es el resultado de nuestra investigación, dije, con voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Durante la siguiente hora, pusimos las grabaciones, mostramos las fotografías y presentamos las pruebas que habíamos reunido, la prueba de embarazo falsa, los resultados de ADN falsificados, la infidelidad de Karen, todo su plan al descubierto. Durante todo ese tiempo, Karen y Britney permanecieron en un silencio atónito, sus rostros recorriendo una gama de emociones, sorpresa, ira, miedo y finalmente derrota. Cuando terminó la última grabación, la conversación entre Karen y Robert donde discutían alegremente sus planes, Britney rompió a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le gritó a su madre. Dijiste que se trataba de conseguir lo que merecíamos, de asegurar nuestro futuro, pero solo me estabas usando. El rostro de Karen era una máscara de furia. Oh, no te hagas la inocente, Britney. Fuiste una participante voluntaria en todo esto. No te atrevas a hacerte la víctima ahora. Mientras madre e hija se atacaban mutuamente, papá se aclaró la garganta, silenciándolas a ambas. Ya he hablado con mis abogados, dijo, con voz fría. El aire se había vuelto tan pesado que casi podía sentirlo sobre mi piel, frío y húmedo como el preludio de una tormenta. Esa tormenta, lo sabía, estaba a punto de desatarse sobre ellas. Yo, por fin, me sentía en paz. La verdad siempre sale a la luz, dicen. Y ahora, la nuestra brillaba con una intensidad cegadora. Mañana le entregarán a Karen los papeles del divorcio. Al oírlo, sentí un vuelco en el estómago. Papá parecía implacable, y con la evidencia que teníamos de su infidelidad y conspiración, comprendí que Karen, en el mejor de los casos, saldría de esto sin nada. Después, se dirigió a Britney. Tú, jovencita, tienes una elección que hacer. Puedes confesar, admitir tu parte en este plan, o enfrentar cargos por acusación falsa e intento de extorsión. De cualquier manera, tu tiempo en esta familia y en esta empresa se ha terminado. El silencio inundó la habitación. Las palabras de papá resonaban con un peso palpable. Yo sentía un nudo en la garganta. El rostro de Karen palideció visiblemente, mientras que Britney parecía en estado de shock.
No puedes hacer esto, susurró Karen, pero su voz carecía de la fuerza de antaño. Supe que se había dado cuenta de que todo se había terminado. Puedo, y lo haré, respondió papá con firmeza. Tienes hasta mañana por la mañana para empacar tus cosas e irte. Si no te has ido para entonces, te haré sacar. Con esas palabras, se levantó y salió de la habitación. Lo seguí, dejando a Karen y a Britney enfrentando las ruinas de su fracasado complot. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procesos legales y control de daños. Tal como lo había prometido, papá solicitó el divorcio, y gracias a la gran cantidad de pruebas que teníamos, el proceso fue rápido y decisivo. Karen se fue con lo opuesto, sus sueños de riqueza y poder reducidos a cenizas. Britney, al verse acorralada por la realidad de su situación, optó por confesar. Sentí pena por ella, aunque no podía justificar sus acciones. Sabía que había hecho lo correcto, aunque el precio fuera alto.